si te despiertas a las 3 de la madrugada con el corazón a 1000, si las noches se te hacen eternas, si sientes que algo te ataca justo cuando apagas la luz, entonces créeme, el Salmo 121 fue escrito para ti. Vamos a hablar de esos que yo llamo los ataques de la noche. Ese insomnio que no se va, las pesadillas recurrentes, esa ansiedad que te asalta en la oscuridad, ese pánico sin nombre que te paraliza cuando todo está en silencio. Bienvenido al 5º salmo de la serie Los Salmos de Protección. Hoy vamos a desmenuzar el Salmo 121 versículo por versículo, y te prometo que al final vamos a orar juntos para que recuperes tu descanso, porque el temor de la noche es real, no lo vamos a negar, pero el Salmo 121 te revela una verdad infinitamente más poderosa que cualquier miedo. El que te cuida, aquel que te guarda, Él no duerme. Él jamás se duerme. Claro, porque una cosa es saber de manera teológica que Dios no duerme, y otra muy distinta es sentirlo en la médula de los huesos a las 3 de la madrugada, cuando el silencio de la casa se vuelve un amplificador para cada miedo, para cada ansiedad, para cada cuenta que nos cierra. Es en esa soledad oscura donde la teología tiene que hacerse carne, donde la promesa tiene que volverse un ancla. Y es que el enemigo de tu alma es un ladrón de sueño profesional. Él sabe que si te roba el descanso, te roba la fuerza para el día siguiente. Si te roba la paz en la noche, te entrega la angustia por la mañana. Es un estratega de la noche, pero esta noche algo tiene que cambiar. Algo se tiene que romper en el mundo espiritual a tu favor. Así que antes de seguir, permíteme hacer algo. Si el enemigo te ha estado robando el descanso, si las noches se han convertido en un campo de batalla para tu mente, si te acuestas y en lugar de paz sientes un peso en el pecho, quiero que le des like a este video ahora mismo, pero no como un simple clic. Hazlo como un acto profético, como una declaración de guerra espiritual. Que ese pulgar arriba sea tu puño levantado contra las tinieblas, diciendo: se acabó. Esta noche reclamo mi paz. Esta noche reclamo mi descanso en el nombre de Jesús. Cada like es un amén digital, una forma de decir: no peleo mis noches a solas. Hay un versículo que para muchos es casi un cliché de tarjeta de buenos deseos, pero que en las trincheras de la vida se convierte en artillería pesada. Se encuentra en el Salmo 4 versículo 8 y dice algo tan sencillo como revolucionario: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Quien escribe esto es David, y tenemos que entender el contexto. David no está escribiendo esto desde un retiro espiritual en las Bahamas, con el sonido de las olas de fondo. La mayor parte de su vida fue una saga de persecución, de traición, de guerras, de peligros mortales. Escribió muchos salmos escondido en cuevas, huyendo de un rey que lo quería matar, lidiando con la rebelión de su propio hijo. Sin embargo, en medio de ese caos absoluto, él descubre un secreto que le permite apagar la mente y entregar el cuerpo al descanso. El secreto no era que los problemas desaparecían, sino que había encontrado a alguien más grande que todos sus problemas juntos. Conocí a un hombre hace unos años, llamémosle Ricardo, un empresario que había levantado su compañía desde cero, un tipo brillante, un luchador, pero la presión lo estaba consumiendo. Me contaba que sus noches eran una tortura. Se acostaba y su cerebro era una hoja de cálculo infinita. Los sueldos que tenía que pagar, la competencia, la inversión que no daba resultados, una conversación difícil con un socio. Daba vueltas en la cama, miraba el techo y sentía que las paredes se le venían encima. Su esposa dormía a su lado y él sentía una envidia profunda por esa paz que él había perdido. Una noche, desesperado, a eso de las 4 de la mañana, se levantó, fue a la cocina por un vaso de agua y sus ojos se posaron en una vieja Biblia que su madre le había regalado y que usaba más para nivelar una mesa que para leer. La abrió al azar y sus ojos cayeron directamente en el Salmo 4, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me dijo. Dante, en ese momento fue como si Dios me hablara directamente. No fue una voz audible, fue una certeza en el espíritu. Era como si me dijera:
Ricardo, el problema es que te estás acostando con tus socios, con tus deudas, con tus empleados, con tus miedos. No te estás acostando conmigo. Estás intentando vivir confiado en tu propia fuerza y tu fuerza se agotó. Esa noche Ricardo hizo algo distinto. Volvió a la cama, pero antes de acostarse, se arrodilló a un lado y oró. Una oración simple, sin adornos. Algo como: Señor, aquí está todo. Te entrego la nómina, te entrego la reunión de mañana, te entrego a este cliente difícil. No puedo más. Tú eres el único que puede hacerme vivir confiado. Así que ahora me acuesto en paz y decido dormir. El turno de la noche es tuyo. Me confesó que no fue un cambio mágico instantáneo. Las primeras noches todavía luchaba con los pensamientos que volvían como intrusos. Pero cada vez que un pensamiento de ansiedad tocaba la puerta de su mente, él respondía con el versículo: no, solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Se convirtió en su arma, en su escudo nocturno. Poco a poco, noche tras noche, empezó a recuperar el sueño. Los problemas seguían ahí por la mañana, pero él los enfrentaba diferente, porque los enfrentaba descansado, los enfrentaba renovado. Había entendido que la batalla por el día siguiente se gana en la paz de la noche anterior. Lo que esto significa para tu vida es que la paz para dormir no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. No se trata de vaciar tu mente, sino de llenarla con la verdad correcta. Tu confianza no puede estar puesta en que el reporte médico salga bien, o en que el dinero aparezca, o en que esa persona cambie. Tu confianza tiene que estar anclada en una sola cosa: en la fidelidad de aquel que te guarda, el que prometió que aunque pases por el valle de sombra de muerte, Él estaría contigo. El descanso no es un lujo, es una herencia, es tu derecho como hijo de Dios. Así que esta noche, cuando apoyes tu cabeza en la almohada, no te acuestes con ansiedad. No invites a la preocupación a tu cama. Haz un acto consciente de entregarle las cargas al único que puede llevarlas sin cansarse. Y declara sobre tu vida el Salmo 4:8. Hazlo personal. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y entonces duerme profundo, porque el que te cuida, Él no duerme. Él jamás se duerme. El Señor no duerme. Él jamás se duerme. Y hablando de dormir y de la noche, hay un salmo que resuena con una profundidad particular cuando uno se siente vulnerable, cuando la oscuridad del alma o del entorno nos envuelve. Me refiero al Salmo 121. Es uno de esos 15 cánticos graduales, también conocidos como salmos de subida, que los peregrinos entonaban mientras ascendían a Jerusalén. Imagina la escena: viajeros haciendo su camino, a menudo de noche, a través de senderos montañosos, expuestos a los peligros del desierto, bestias salvajes, ladrones al acecho y la propia incertidumbre del camino. No era un viaje placentero, era una travesía que demandaba fe y resistencia. Estos cánticos eran su banda sonora, su refugio, su manera de llevar el alma a Dios en cada paso. El Salmo 121 específicamente es la voz del viajero en esa noche. Es el salmo del vulnerable, del que mira las montañas, que son a la vez fuente de peligro y hogar del templo, y se pregunta con el corazón en la garganta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho. En la vida tú también estás haciendo un viaje. Hay tramos que son soleados y claros, y hay otros, muchos, que son oscuros, llenos de niebla, donde la brújula parece fallar y la luz del día se niega a aparecer. La pregunta entonces para ti es la misma en este tramo, en este momento: ¿de dónde viene tu socorro? Y es que el Salmo 121 nace de la vulnerabilidad pura de aquel que transita en la noche. Es el mismo sentimiento que te asalta a las 3 de la mañana cuando el mundo duerme, pero tus preocupaciones no. El Salmo 121, versículo 1 al 2 nos dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando leí esto por primera vez, me imaginé a alguien mirando hacia arriba, no en un gesto de admiración, sino de desesperación. Es como el testimonio de un amigo mío, Juan,
un empresario que lo perdió todo en una crisis económica. Me contaba que una noche, después de recibir la última notificación de desalojo, se sentó en el suelo de su oficina vacía, mirando por la ventana hacia los edificios altos de la ciudad, esas montañas de cemento. Y la pregunta lo asaltó: ¿de dónde salgo de esta? ¿Quién me ayuda ahora? Él no recordaba el salmo en ese instante, pero la esencia de esa súplica era idéntica. Lo que esto significa para tu vida es que en tus momentos de mayor fragilidad, cuando sientes que no hay salida visible, tu mirada natural, casi instintiva, se va a levantar. Y es ahí, justo ahí, donde la respuesta te espera. Tu socorro viene del Creador de todo, de aquel que tiene el control de lo visible y lo invisible. No te viene de los montes, sino del que hizo los montes. Luego el Salmo 121 continúa en el versículo 3 al 4, y esto es crucial: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Piensa en la caminata por esos senderos rocosos. Un resbalón podía significar una caída fatal. El temor de tropezar en la oscuridad, de no ver el siguiente paso, es real. Conocí a una mujer, Marta, que trabajaba en el turno de noche en un hospital. Me decía que el mayor miedo de su vida era cometer un error, resbalar en su juicio por el cansancio y que alguien saliera perjudicado. Ella repetía este versículo como un mantra. Él no duerme, me decía, así que yo puedo descansar un poco mi mente. Lo que esto significa para ti es que no importa cuán resbaladizo se ponga el camino de tu vida o cuán agotado te sientas, hay un guardián que no parpadea. Tu pie no resbalará porque Él te sostiene. No es una metáfora poética, es una promesa de protección activa, incesante, constante. Y el Salmo cierra con una declaración poderosa en los versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es la cumbre de la promesa. No solo te cuida mientras caminas, sino que te protege de todo mal. Guardará tu alma significa tu ser completo, tu espíritu, tu mente, tus emociones. Un amigo mío, Carlos, un misionero que sirvió en zonas de conflicto, tenía este versículo escrito en la tapa de su Biblia. Me contó que hubo momentos donde la vida estaba literalmente en peligro y él se aferraba a esta verdad, no como una negación del peligro, sino como una convicción de que había una protección mayor. Lo que esto significa para ti es que en cada paso, en cada decisión, en cada inicio y en cada final de jornada, tu vida está bajo una cobertura divina. Tu salida y tu entrada no son solo al trabajo o a casa. Son las transiciones de la vida, los nuevos comienzos, los cierres de ciclo. En todos ellos Él está para siempre. Entonces, cuando el peso del mundo te abrume, cuando la noche de la incertidumbre se cierna sobre ti, cuando te sientas ese viajero vulnerable en la oscuridad, eleva tus ojos. No busques respuestas en las montañas artificiales o en las soluciones humanas que siempre fallan. Tu socorro, tu verdadera ayuda, tu protección inquebrantable viene de mucho más allá, de la fuente de toda creación. Él es el que te guarda, el que no duerme, el que no se adormece. Y esta es la verdad que debe anclar tu alma en medio de la tormenta. Descansa en la certeza de que tienes un guardián que nunca te abandona. Es una verdad que te susurra paz en medio del caos. Y esto es lo que te sostiene cuando lo que cargas pesa. ¿Sabes? Es una verdad que te susurra paz en medio del caos. Y esto es lo que te sostiene cuando lo que cargas pesa. Pero hay un porqué ahora, una razón por la que necesitamos hablar de esto con tanta urgencia en nuestros días. Porque los ataques nocturnos de los que hablaban los salmistas, aunque con un lenguaje distinto, siguen siendo una realidad palpable y cruel en la vida moderna. No son sombras que se arrastran por el desierto, sino ansiedades que se arrastran por nuestras mentes, por nuestros hogares. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esas noches donde el sueño se convierte en un campo de batalla? No es solo insomnio crónico lo que vemos, es esa ansiedad
que te asalta justo cuando la casa se silencia, cuando el ruido del día se apaga y el silencio se vuelve ensordecedor. Son pesadillas que se repiten con una frecuencia alarmante, despertándote en medio de la madrugada, a veces a las 3 de la mañana, con un miedo irracional que no puedes explicar. Tu mente en ese momento parece una computadora con 20 pestañas abiertas, todas corriendo a la vez, y no hay forma de cerrarlas, de apagar ese ruido interno que te consume. Es un torbellino de pensamientos, de preocupaciones, de escenarios que nunca se materializan, pero que te roban la paz. La triste verdad espiritual es que durante el día, con su ajetreo y sus exigencias, muchas veces logramos tapar el dolor, la herida, la preocupación. Nos mantenemos ocupados, distraídos, funcionando en piloto automático. Pero es en la quietud de la noche cuando esa misma quietud se convierte en un arma. Es cuando el alma queda más expuesta, más vulnerable. Es cuando esas heridas que ignoramos durante el día, esos miedos que guardamos bajo llave, deciden salir de su escondite y atacarte con una ferocidad que no conocías. Por eso, mi querido amigo, esto no es solo un problema psicológico, no es simplemente estrés o nervios. Hay una dimensión espiritual que no podemos ignorar, un trasfondo que la Biblia, con su sabiduría milenaria, ya nos anticipaba. El Salmo 121, ese mismo pasaje que nos habla de la protección divina, no es solo un poema bonito para enmarcar, es una guía para estas batallas invisibles. Dice en el Salmo 121, versículos 3 y 4: no dejará que tu pie resbale, el que te guarda no se dormirá. Ciertamente el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. El salmista, en un contexto de peligros constantes, de caminos inciertos y de una vida donde la amenaza podía venir de cualquier lado, comprendía la vulnerabilidad de la noche. Y este no era un poema escrito por un rey o un sacerdote que vivía en un palacio seguro. Era el canto de alguien que había sentido el temor de la noche, la incertidumbre del viaje. Y yo he visto esto en la vida de tantas personas. Recuerdo a una mujer, Marta, una madre soltera que trabajaba jornadas extenuantes para sacar adelante a sus hijos. De día era una guerrera, una leona que enfrentaba cada desafío con una fuerza admirable. Pero me confesó que sus noches eran un infierno. Se despertaba sudando frío, sintiendo una opresión en el pecho, con la mente bombardeada por la idea de que no sería suficiente, de que algo malo les pasaría a sus hijos. Cada mañana, agotada, tenía que volver a ponerse la armadura. Ella me dijo: Dante, siento que hay algo que me roba la paz justo cuando más la necesito, cuando quiero descansar para seguir peleando al día siguiente. Y le compartí este salmo, le expliqué que no era una coincidencia que el enemigo atacara su descanso. Lo que esto significa para tu vida hoy, si te encuentras en esa situación, es que el adversario sabe que si logra destruir tu descanso, si logra quebrantar tu paz nocturna, puede minar tu fuerza para el día siguiente. Sabe que la privación del sueño, la ansiedad constante, la mente agitada, te debilitan, te hacen vulnerable a sus mentiras y a sus ataques. No es casualidad que las peores batallas se libren en la oscuridad, en el silencio de la noche. Pero la promesa del Salmo 121 es que hay un guardián que no se adormece ni duerme. No es una metáfora poética, es una verdad activa, viviente, que te dice que mientras tú duermes o intentas dormir, hay una presencia que vela por ti, que guarda tu alma y tu mente. Para ti que sientes que la noche te roba más de lo que te da, que los demonios de la ansiedad te visitan en la oscuridad, esta es una palabra de esperanza. Lo que esto significa para tu vida, para tu batalla, es que el enemigo apunta a tu sueño porque sabe que si destruye tu descanso, destruye tu fuerza. Pero tienes un protector que no duerme, un guardián que está activo incluso cuando tus ojos están cerrados. Y él no solo te cuida de los peligros externos, sino también de los internos, de esos pensamientos intrusivos y de esos miedos que te asaltan en la quietud. Su protección es 24/7, sin interrupciones, sin pestañear. Él es la luz en tu noche más oscura, la paz en tu mente más agitada. Compartirte algo que Dios me mostró hace muchos años, en una temporada de mi vida donde la incertidumbre era mi compañera constante y el sueño se había convertido en un lujo. Yo estaba en mi estudio,
ya muy entrada la madrugada, la casa en silencio, y mi mente, lejos de descansar, era un campo de batalla. Llevaba días sintiendo una presión inmensa, una ansiedad que me apretaba el pecho, preguntándome de dónde vendría la solución a mis desafíos. Y en ese momento de quietud forzada, en medio de la oración, sentí una claridad que no venía de mis propios pensamientos. No fue una voz audible, sino un conocimiento profundo, una certeza en mi espíritu. No busques la respuesta en la altura de tus problemas, sino en la eternidad de tu Creador. Y eso me golpeó. Era tan simple, tan directo y a la vez tan liberador. Me di cuenta de que mi enfoque estaba en el lugar equivocado, mirando la montaña de mis preocupaciones en lugar de alzar mis ojos al que creó las montañas. Y lo que aprendí esa noche es lo que quiero desglosar contigo hoy, porque esa misma pregunta, ese mismo anhelo de socorro te asalta a ti en tus noches. El salmista David, en el Salmo 121, comienza con una pregunta que resuena en el alma de todo ser humano. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Imagina a David, quizás en medio de un viaje, o tal vez acechado por enemigos, levantando la vista hacia esas imponentes cumbres. En su tiempo los montes eran lugares ambiguos. Por un lado podían ser refugio de ladrones, nidos de peligros y amenazas. Por otro, eran sitios donde se erigían altares a dioses paganos, dioses de la fertilidad, de la guerra, de la buena fortuna, a los cuales la gente recurría en busca de ayuda. David no mira hacia arriba buscando inspiración poética. Mira con una pregunta existencial, con una necesidad profunda. ¿Vendrá mi ayuda de la suerte? ¿De algún ídolo forjado por manos humanas que promete un falso control? ¿De mi propia vigilancia incansable, de mi propia fuerza y astucia para mantenerme a salvo? ¿O quizás de la naturaleza misma, de la magnitud de esos picos, esperando que la inmensidad del paisaje le traiga alguna especie de consuelo o respuesta? Pero la respuesta no se hace esperar, es inmediata y categórica, como un trueno después del relámpago. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué declaración tan poderosa. Es una respuesta que no deja lugar a dudas, que anula todas las otras posibilidades. No viene de los montes, ni de sus peligros, ni de sus falsos dioses. No viene de la fortaleza humana, ni de la autosuficiencia. El socorro, la ayuda, el consuelo, la protección, vienen del único y verdadero Dios, el creador de todo lo visible y lo invisible. Este no es un Dios local, limitado por fronteras o por la imaginación humana. No es un Dios que se cansa o que tiene limitaciones de poder. Es Jehová, el Dios de los pactos, el Dios eterno, el que no solo creó los cielos y la tierra, sino que los sostiene y los gobierna con su palabra. Piensa en la magnitud de esta afirmación. Si Dios tiene el poder de crear el vasto universo, con sus galaxias, sus estrellas, sus planetas en perfecta órbita, si Él fue quien estableció los mares y los continentes, quien dio forma a cada criatura viviente, quien determinó las leyes de la física que rigen todo, ¿no tiene acaso el poder suficiente para cuidar de tu vida? ¿No tiene la capacidad de protegerte en medio de tu noche más oscura? Si Él puede sostener el cosmos entero, ¿no puedes sostener una sola de tus noches de insomnio, una sola de tus preocupaciones financieras, una sola de tus batallas emocionales? Su poder no es circunstancial, es inherente a su ser. No es una fuerza que se agota, es una fuente inagotable de fortaleza y esperanza. La aplicación para nosotros hoy es profundamente liberadora. En un mundo donde constantemente se nos presiona a buscar el control, a depender de nuestra propia inteligencia, de nuestra riqueza, de nuestras conexiones, de nuestra capacidad para prever y prevenir cada posible problema. El Salmo nos invita a un acto de fe radical. Nos dice que el primer paso para conquistar ese miedo nocturno, esa ansiedad que nos roba la paz, es reconocer con absoluta certeza de dónde proviene nuestra verdadera ayuda. No viene de nuestra habilidad para controlar cada variable, ni de nuestra capacidad para tener todas las respuestas. Viene del Creador,
del que puso en marcha el universo con una palabra. Esta verdad es un ancla para el alma. Cuando te sientas abrumado por las circunstancias, cuando la oscuridad de la noche traiga consigo los fantasmas de tus preocupaciones, recuerda este verso. Recuerda que tu socorro no está en lo que puedes ver, en lo que puedes tocar, en lo que puedes manipular. Está en aquel que trasciende todo, que es antes y después de todo. Él no es una opción más en la lista de tus posibles soluciones. Él es la solución definitiva. Saber esto, internalizarlo, es el comienzo de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un acto de rendición que paradójicamente te empodera, porque te conecta con la fuente inagotable de todo poder y toda protección. La próxima vez que eleves tus ojos, sea a las montañas o a las pantallas, que tu corazón sepa que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El primer paso para vencer el temor en la noche es saber exactamente de dónde viene tu socorro, no de tu control, sino del Creador. Esta es la roca sobre la que edificamos nuestra esperanza, y este socorro no es pasivo, es activo. Es una presencia que opera incluso cuando tú no la percibes, una fuerza que te envuelve en el manto de la noche, justo cuando la vulnerabilidad humana se siente más aguda. No es una promesa lejana, sino una realidad palpable, un escudo invisible que te protege de lo que no ves y de lo que no entiendes. Este es el Dios de Israel, el guardián incansable, y la Escritura nos lo dice sin rodeos. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mira, es fundamental que comprendas esto. Tú necesitas dormir. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu claman por el descanso, por ese momento de desconexión donde el mundo exterior se apaga y la restauración interior toma las riendas. Necesitas cerrar los ojos, rendirte al cansancio, dejar que el día y sus preocupaciones se desvanezcan en la oscuridad. Y es precisamente en esa entrega, en ese acto de vulnerabilidad humana tan esencial, donde el contraste con nuestro guardián se vuelve gloriosamente evidente. Tú necesitas dormir, pero el que te guarda, Él no duerme. Tú cierras los ojos, pero Él permanece con los suyos bien abiertos, vigilando cada sombra, cada susurro del viento, cada potencial amenaza que se cierne en la oscuridad. Él no solo no se duerme, sino que ni siquiera se adormece. No hay un instante de somnolencia, no hay un parpadeo de distracción. Mientras tú te sumerges en el profundo abismo del sueño, completamente ajeno a lo que sucede a tu alrededor, Él está despierto, alerta, en plena vigilia, ejerciendo su poder y su amor inagotable. Y quiero que captes la magnitud de esta verdad, porque en las culturas antiguas, los dioses paganos eran a menudo retratados como seres caprichosos, distantes o peor aún, dormidos. Piénsalo. Los profetas de Baal, en su desesperación, clamaban a su Dios con gritos y cortes, rogándole que despertara, que prestara atención a sus súplicas. Los satirizaban en las Escrituras, diciendo: quizá está dormido, o de viaje, o entretenido, y necesita que lo despierten. La gente temía que sus deidades se olvidaran de ellos, que se ausentaran en momentos de crisis. Pero nuestro Dios, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Él es radicalmente diferente. Él no está de viaje, no está entretenido, no está durmiendo. Su vigilancia es eterna, su atención es perpetua. Su amor no conoce el cansancio ni la interrupción. Lo diré otra vez porque es importante que lo escuches profundamente. Dios no está distraído. Dios no está distraído. Dios no está distraído. No hay un solo momento en el que tu vida se escape de su mirada atenta. No hay una sola preocupación que pase desapercibida para Él. Cuando sientes que el mundo te abruma y que las fuerzas te abandonan, recuerda que Él está allí operando en tu favor, incluso cuando tú no lo percibes. Y eso, mi amigo, es la esencia misma de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes cerrar los ojos y descansar, porque el guardián de tu alma nunca cierra los suyos. No hay nada que lo tome por sorpresa, ninguna oscuridad que lo opaque, ninguna amenaza que lo supere. Piénsalo un momento.
¿Cuántas veces has intentado controlar cada detalle de tu vida, cada posible escenario, cada riesgo? ¿Cuántas noches has pasado en vela, dándole vueltas a los problemas, como si tu insomnio pudiera forzar una solución? Nos aferramos a la ilusión de control porque creemos que si no estamos vigilantes, algo terrible sucederá. Pero este salmo viene a desmantelar esa mentira y a presentarnos una verdad liberadora. Hay alguien más vigilante que tú, más poderoso que tú, más amoroso que tú. Y ese alguien es el Dios vivo. Mientras tú descansas, Él trabaja. Mientras tú te recuperas, Él fortalece tus defensas. Mientras tú te entregas al sueño, Él teje los hilos de tu futuro y desactiva las trampas invisibles del enemigo. Podrías pensar en un padre que cuida a su hijo dormido. Un padre humano, por más que ame a su hijo, eventualmente cederá al cansancio, sus párpados pesarán y se adormecerá. Pero la vigilancia de Dios no es humana, no está sujeta a las limitaciones de la carne. Su energía es infinita, su compromiso inquebrantable. Por eso no es una mera metáfora poética cuando dice no se adormecerá ni dormirá. Es una declaración teológica profunda sobre su naturaleza inmutable, su omnisciencia y su omnipresencia. Él no necesita recargar baterías, no necesita un descanso. Su poder es constante, su presencia es eterna. Esta verdad debería transformar radicalmente tu forma de enfrentar la noche y sus temores. Ya no estás solo en tu cama, en la oscuridad, con tus pensamientos girando sin control. Hay una presencia activa protectora que te envuelve. Tú puedes soltar esa carga, puedes entregarle a Él tus preocupaciones, sabiendo que mientras tus ojos se cierran, los suyos permanecen abiertos. Es un regalo de paz inigualable, una invitación a la confianza plena. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy en lo más profundo de tu ser. Que tu descanso es posible porque Él nunca descansa, que tu seguridad está garantizada porque Él es el guardián perfecto. Y esta es una verdad que puede anclar tu alma, incluso en las noches más largas y oscuras. Ahora, permíteme llevarte a un lugar específico en las Escrituras, uno que quizás conozcas, pero que hoy vamos a ver bajo una luz diferente. Busquemos el Salmo 91, versículo 5. Dice así: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Este pasaje parte de uno de los salmos más reconfortantes. Es un eco de la profunda confianza que el salmista tenía en la protección divina. No fue escrito en un momento de paz absoluta, sino en un contexto donde las amenazas eran reales y constantes, tanto a la luz del sol como bajo el manto de la oscuridad. El salmista, en su intimidad con Dios, encontró la fuerza para declarar esta verdad, para anclarse en ella cuando el mundo a su alrededor gritaba miedo. Recuerdo a un amigo, Carlos, un hombre de fe inquebrantable, pero que atravesó una etapa devastadora. Su negocio, que había construido con años de esfuerzo, fue afectado por una estafa. Las noches se le hicieron interminables, llenas de ansiedad y la sensación de que todo se desmoronaba. Lo visité una tarde y lo encontré con los ojos hundidos, pero sosteniendo su Biblia abierta justo en el Salmo 91. Me dijo: Dante, este versículo me persigue, no en un mal sentido, sino como un bálsamo. Cada vez que el miedo a la quiebra me asalta, o la vergüenza por lo que pasó me ahoga, repito: no temeré el terror de la noche. No es que el miedo desaparezca mágicamente, pero el versículo me recuerda a quién está a cargo. Carlos no estaba negando la realidad de su problema, sino afirmando una verdad superior, una que le daba permiso para sentir lo que sentía, pero también para saber que no estaba solo en esa batalla. Su testimonio es un recordatorio poderoso de que la palabra de Dios no es un cuento de hadas, sino una armadura para las batallas reales de la vida. Lo que esto significa para tu vida es que esas flechas que vuelan de día, los problemas evidentes, las discusiones abiertas, las injusticias laborales, son desafiantes, sí, pero el salmista nos habla de algo más profundo, algo que a menudo nos desarma porque no lo vemos venir: el terror de la noche, esos ataques silenciosos, las dudas que se instalan cuando todo está en calma, la melancolía que te abraza sin razón aparente, la voz que te dice que no eres suficiente, que no vales, que estás solo.
Esos son los susurros del enemigo, las estrategias sutiles para minar tu fe, tu paz, tu identidad. Y es precisamente en esos momentos, en la quietud de tu habitación, cuando las luces se apagan y el mundo exterior se silencia, que estas palabras adquieren una resonancia vital. El Señor te dice: no temerás. Es una promesa, una declaración de protección que se extiende a lo más íntimo de tu ser, a esos espacios donde nadie más puede entrar, donde solo tú y Él saben lo que sucede. Esto no es una invitación a la pasividad, a sentarte y esperar que todo se arregle. Es una invitación a la confianza activa, la declaración consciente de que hay una fuerza mayor que cualquier miedo. Es a reconocer que tu espíritu, tu mente, necesitan ser custodiados con el mismo celo con el que cuidarías tu hogar. Porque los ataques más devastadores no siempre son los que explotan con ruido, sino los que se infiltran en el silencio, carcomiendo tu esperanza desde adentro. Y cuando la palabra de Dios entra en ese espacio, la oscuridad retrocede. No se trata de una fórmula mágica, sino de una verdad que, al ser abrazada, transforma tu perspectiva y te empodera para enfrentar aquello que antes te paralizaba. No importa cuán larga o pesada haya sido tu noche, no importa qué fantasmas te hayan visitado, la promesa es clara: no temerás. Si esto resuena contigo, si sientes que hay noches en las que ese terror silencioso intenta anidar en tu corazón, te invito a suscribirte ahora mismo, porque en el próximo segmento vamos a sumergirnos aún más profundo en cómo confrontar esos ataques nocturnos con la armadura de la fe, con un versículo que te hablará directamente al alma. No te pierdas ningún salmo de esta serie especial, los salmos de protección. Esta es una travesía que no querrás hacer solo, y juntos vamos a desentrañar la sabiduría milenaria de estos textos para aplicarla a los desafíos de hoy. Tu paz, tu seguridad, tu descanso son demasiado valiosos para dejarlos al azar. Suscríbete y mantente conectado. Y así es como llegamos al corazón de la promesa, la que resuena con una fuerza especial cuando las sombras se alargan. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Este no es un versículo más, es una declaración de guerra contra la ansiedad, un escudo contra los miedos que acechan en la oscuridad. Pienso en María, madre soltera, en un pequeño pueblo de la Patagonia, que trabajaba en una panadería desde las 4 de la madrugada. Tenía 2 hijos pequeños de 7 y 9 años, y la preocupación constante de que algo les pasara mientras ella no estaba en casa la consumía. Cada noche, antes de ir a trabajar, revisaba 10 veces que la puerta estuviera bien cerrada, que las ventanas no tuvieran ni una rendija abierta. Se sentía como una sombra, como si la oscuridad de la noche se le pegara al cuerpo. Un día, mientras estaba en el bus camino a la panadería, oyó a una señora mayor hablar de este salmo, el Salmo 121, y de cómo recitarlo le había ayudado a superar sus propios miedos. María, escéptica pero desesperada, decidió intentarlo. La primera semana nada cambió, el insomnio seguía, las preocupaciones eran las mismas, pero ella siguió cada noche repitiendo: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. En la tercera semana, la vecina de al lado, una mujer que casi nunca hablaba con nadie, se acercó a María y le ofreció cuidar a sus hijos algunas noches sin cobrarle un peso. No fue un milagro instantáneo, no fue que de repente todos sus problemas desaparecieron. Fue una pequeña luz, un respiro, una señal de que no estaba sola. Y tal vez tú, como María, te encuentras en medio de una temporada de noches largas, donde el miedo parece más real que la esperanza, donde cada sombra en la pared te recuerda lo vulnerable que eres. Cuando el Salmo dice: Jehová es tu sombra a tu mano derecha, no es una metáfora poética vacía. Piensa en el desierto, en el calor abrasador del sol del mediodía. Una sombra es vida, es alivio, es la diferencia entre la supervivencia y el colapso. Esta sombra no es estática, no es algo que encuentras y te quedas ahí. Es una sombra que te sigue, que te acompaña, que se mueve contigo a cada paso, en cada giro, en cada decisión. Es la presencia constante de Dios, pegada a ti, tan cercana
como tu propia mano derecha, protegiéndote del agobio del día, del estrés, de las presiones que te desgastan el alma. Es saber que aunque el sol de las dificultades brille con toda su fuerza, hay una protección divina que te cubre, que suaviza el impacto, que te permite seguir adelante sin desfallecer. Pero el versículo no se queda ahí. Da un salto crucial, una promesa que ataca directamente a la raíz de muchos de nuestros temores más profundos. Ni la luna de noche. Para el pensamiento hebreo antiguo, la noche no era solo la ausencia de luz. Era el reino de lo desconocido, de los peligros ocultos, de los espantos nocturnos, de los que habla el Salmo 91. Era el momento en que los depredadores salían, en que los bandidos atacaban, en que las enfermedades y los malos espíritus se creía que tenían más poder. La luna, en ese contexto, no era solo un astro hermoso, era un símbolo de esa vulnerabilidad, de esa oscuridad que traía consigo ansiedad, insomnio y la sensación de desprotección. Cuando el salmista declara que la luna no te fatigará de noche, está haciendo una afirmación radical. Está diciendo que incluso en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando las defensas bajan, cuando la mente se llena de preocupaciones incontrolables, hay una protección divina activa. Esto no es una promesa de que nunca enfrentarás una noche difícil. La vida, con sus altibajos, nos asegura que habrá noches de insomnio, de preocupación, de dolor. Pero lo que sí promete es que esas noches no tendrán el poder de destruirte, de consumirte por completo. La luna, que antes podía ser un recordatorio de tu soledad y tus miedos, ahora se convierte en testigo de la fidelidad de Dios. Es la misma luna que ilumina tu ventana, la que antes te dejaba a merced de tus pensamientos más oscuros, la que ahora te ve bajo el amparo de un Dios que no duerme. La protección de Dios no es una ausencia de problemas, sino una presencia constante en medio de los problemas. Es saber que aunque las sombras se hagan más densas, la luz de su presencia es aún más fuerte. Y esta es la declaración que quiero que repitas, que la hagas tuya. No importa cuán oscura sea tu noche, no importa cuán fuertes sean los espantos que te acechan, la luna no tiene poder sobre ti, porque el guardador de Israel no se adormecerá ni dormirá. Es una verdad que se ancla en lo más profundo de tu ser, una convicción que te permite cerrar los ojos y descansar, sabiendo que hay una vigilancia eterna sobre ti. La misma luna que alguna vez presenció tu miedo, ahora es testigo de la protección de Dios sobre tu vida. Él es tu guardador, tu sombra, tu refugio inquebrantable, día y noche en todo momento. Y esta misma vigilancia eterna es la que nos lleva al siguiente peldaño de este salmo, a los versículos 7 y 8, donde la promesa de Dios se expande hasta cubrir cada rincón de nuestra existencia. Aquí se nos dice: con una fuerza inquebrantable, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Piensa en la magnitud de esta afirmación. No es una protección parcial, no es una tregua temporal. Es una declaración de salvaguarda que abarca cada dimensión de tu ser y cada instante de tu tiempo. Conocí a un hombre llamado Francisco, un transportista de 55 años en las afueras de Monterrey, México. Llevaba 30 años al volante, cruzando carreteras peligrosas bajo el sol implacable y las noches sin luna. Francisco me contaba que cada vez que salía, su esposa Elena le decía: Francisco, que el Señor guarde tu entrada y tu salida. Él, un hombre de pocas palabras, solo asentía, pero por dentro siempre sentía esa punzada de preocupación. Una vez, en un viaje largo hacia el sur, su camión tuvo una falla mecánica grave en medio de la nada. Estaba a kilómetros de cualquier pueblo, sin señal en el teléfono, y la noche se le echaba encima. La situación era de esas que te paralizan. Horas después, cuando el cansancio y el miedo empezaban a doblegarlo, apareció un mecánico de un rancho cercano, alguien que según él solo pasaba por ahí. Reparó lo que parecía irreparable en poco tiempo, y lo más sorprendente, no quiso cobrarle. Cuando Francisco quiso darle algo de dinero, el hombre solo sonrió y dijo: Dios lo guarde, Señor. Francisco llegó a casa al día siguiente, más tarde de lo habitual, y lo primero que hizo fue abrazar a Elena y susurrarle: Él guardó mi salida y mi entrada. Y tal vez tú, que escuchas esto, tienes tus propias carreteras peligrosas,
tus propios viajes que te llenan de incertidumbre. Quizás tu preocupación no es un camión descompuesto, sino una batalla interna, una enfermedad que te acecha, una relación que se desmorona, o la presión constante de un trabajo demandante. ¿Cómo se aplica esta promesa a tu realidad? El Salmo nos dice: Él guardará tu alma. Esto va más allá de la protección física. No se trata solo de evitar un accidente, un robo o una enfermedad. Se trata de la salvaguarda de tu esencia, de tu espíritu, de esa parte de ti que es vulnerable a la desesperanza, a la amargura, al resentimiento. Es la garantía de que en medio de las tormentas, tu identidad en Cristo, tu fe, tu paz interior no serán destruidas. Es la promesa de que no importa lo que el mundo te arroje, tu alma permanecerá anclada en la esperanza. Esta frase, guardará tu alma, es un bálsamo para el espíritu atribulado. Piensa en Elías huyendo de Jezabel, deseando la muerte. Su cuerpo estaba a salvo en el desierto, pero su alma estaba destrozada, agotada, llena de miedo. Dios no solo le envió pan y agua, sino que también restauró su espíritu, le dio una nueva perspectiva, lo levantó de su depresión. Es la misma promesa para ti. Tu alma, tu yo más profundo es preciosa a los ojos de Dios, y Él ha prometido cuidarla, protegerla de los ataques del enemigo, de las mentiras que intentan minar tu fe, de la angustia que intenta robarte la alegría. Él guarda tu mente de pensamientos destructivos, tus emociones de desbordarse en caos, tu voluntad de rendirse ante la adversidad. Y luego el Salmo profundiza en la omnipresencia de esta protección. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Esto significa cada movimiento, cada transición, cada umbral que cruces, tu salida, cuando dejas tu hogar para enfrentar el día, para ir a trabajar, a estudiar, a hacer diligencias, tu entrada cuando regresas, cuando finaliza una etapa, cuando llegas a un nuevo lugar. No hay momento ni lugar donde la protección de Dios cese. No es una seguridad de 9 a 5 o solo cuando estás en la iglesia. Es una cobertura 24/7 que te acompaña en tus viajes, en tus decisiones, en tus interacciones diarias. Desde el momento en que abres los ojos por la mañana hasta que los cierras por la noche, y aún en el sueño. Cada paso que das, cada puerta que abres, cada persona que encuentras está bajo su mirada protectora. Recuerdo a Sofía, una joven estudiante de medicina en Buenos Aires. Ella me confesó que al principio de la carrera, cada examen la llenaba de pánico. Sentía que su futuro dependía de cada nota y la ansiedad era insoportable. Una mañana antes de un examen crucial de anatomía, leyó este pasaje. Se aferró a la frase: Jehová guardará tu salida y tu entrada. Para ella, la salida era salir de su casa hacia la universidad y la entrada era entrar al aula de examen. Se dio cuenta de que la protección no era una garantía de un 10 perfecto, sino la paz que necesitaba para dar lo mejor de sí, sabiendo que su valor no estaba en el resultado, sino en la fidelidad de Dios. Esa mañana, a pesar de los nervios, pudo respirar profundo y enfrentar el desafío con una calma que no era suya. Y no sacó un 10, pero aprobó. Y lo hizo sin la carga aplastante de la ansiedad que antes la paralizaba. Su alma fue guardada, su paz fue preservada y su salida y entrada estuvieron bajo la mirada de Dios. Y lo más impactante de todo es la duración de esta promesa: desde ahora y para siempre. No es un contrato con fecha de vencimiento. No hay una cláusula que diga que la protección se agota después de cierta cantidad de problemas o después de cierto tiempo. Es una promesa eterna, inquebrantable, que trasciende las generaciones y las circunstancias. Lo que Dios te prometió hoy te lo seguirá prometiendo mañana, el próximo año y hasta el final de tus días. Y mashallah, su protección no es temporal para una noche. Abarca tanto tu salida como tu entrada, desde ahora y para siempre. Es la certeza de que no importa cuán incierto parezca el futuro, su mano guardadora permanecerá firme sobre ti. Él es tu guardador perpetuo,
tu sombra constante, tu refugio inquebrantable en cada estación de la vida. Y ahora quiero darte algo práctico, algo para que te lleves a casa y lo apliques. No quiero que esto sea solo otra charla inspiradora que escuchas y luego olvidas. Quiero que sea una herramienta, un método de 7 días para reclamar el descanso que te pertenece, para reconfigurar tu mente y declarar la palabra de Dios sobre tu espacio, sobre tu hogar. Es un desafío, sí, pero también es una invitación a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque una cosa es escuchar sobre la protección divina y otra muy diferente es activarla en tu vida diaria, hacerla parte de tu rutina, de tu respiración. Este es el momento de pasar de la teoría a la práctica, de la contemplación a la declaración. Así que aquí está el método. El primer día, antes de dormir, toma tu Biblia y lee el Salmo 121 completo, muy despacio, palabra por palabra. No lo hagas rápido, no lo hagas por costumbre. Hazlo con intención, permitiendo que cada frase se asiente en tu espíritu, que cada promesa resuene en tu corazón. Imagina a ese salmista en medio de la noche, elevando su mirada a los montes, buscando la fuente de su ayuda. Siente esa misma dependencia, esa misma confianza. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solo leerlo con esa quietud, esa expectación ya es un acto de fe. El segundo día, si te despiertas en medio de la noche, como a menudo nos sucede, y la ansiedad o la preocupación intentan robarte el sueño, no les des lugar. En ese momento declara en voz alta los versículos 3 y 4 del mismo Salmo 121. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No es una mera repetición, es una confrontación, es tomar la verdad de Dios y lanzarla contra las mentiras del insomnio y el temor. Es recordarte a ti mismo y recordarle a cualquier espíritu que te perturba que hay un guardador que no conoce el cansancio ni el descuido. Recuerdo una época en la que las preocupaciones financieras me quitaban el sueño noche tras noche. Me levantaba, me sentaba al borde de la cama y repetía esas palabras. Al principio era solo un murmullo, pero poco a poco se convirtió en un grito del alma y sentía cómo la opresión cedía. Para el tercer día te animo a ungir tu cabecera con un poco de aceite si tienes y a declarar los versículos 5 y 6. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Este es un acto simbólico pero poderoso. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Al ungir tu espacio de descanso, estás consagrándolo, declarando que es un lugar bajo la protección divina. Estás estableciendo un límite espiritual diciendo, este es mi santuario y aquí no entra el desasosiego. La sombra a tu mano derecha es la protección constante, el refugio inmediato. No es un amuleto, es una declaración de fe activa, un recordatorio físico de una verdad espiritual. El cuarto día, extiende esta declaración a tu familia. Antes de que se duerman o mientras los ves dormir, declara el versículo 7 sobre cada uno de ellos. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Nómbralos uno por uno. Jehová te guardará. Nombre de tu hijo de todo mal. Él guardará tu alma. Hazlo con fe, con la autoridad que te ha sido dada. Es un manto de protección que extiende sobre ellos, una oración de cobertura que se convierte en una barrera invisible. Es una de las formas más poderosas de interceder por quienes amas, sembrando la palabra de Dios en sus vidas y en el ambiente de tu hogar. El quinto día, antes de dormir, combina el Salmo 121 con el Salmo 91. Si el 121 es el guardador que no duerme, el 91 es la fortaleza inexpugnable, el refugio bajo las alas del Todopoderoso. Léelos juntos. Permite que las verdades de ambos salmos se entrelacen en tu mente y en tu espíritu. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un doble anclaje, una doble garantía de seguridad y paz. Estás construyendo una muralla de fe alrededor de tu mente y tu hogar, una fortaleza impenetrable contra el miedo y la inquietud. El sexto día,
Es el día de la liberación activa. En el nombre de Jesús, renuncia a todo temor nocturno y a cualquier insomnio persistente. Declara en voz alta que el espíritu de miedo no tiene cabida en tu vida ni en tu hogar. En el nombre de Jesús me despojo de todo temor nocturno. Declaro que el insomnio no tiene poder sobre mí. Mi mente descansa en la paz de Cristo. Es un acto de guerra espiritual, una declaración de soberanía. Has estado sembrando la palabra, ahora es el momento de cosechar la victoria. Es como si Jesús mismo estuviera a tu lado, en esa oscuridad, tomando tu mano y diciendo: no temas, yo estoy contigo. Esta es tu noche para dormir profundamente. Y finalmente, el séptimo día, tómate un momento para dar gracias. Agradece a Dios por tu salida y tu entrada. Salmo 121, versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Agradece por su fidelidad, por su protección inquebrantable, por el descanso que Él te ha devuelto. Agradece por cada noche de sueño reparador, por cada mañana que despiertas con la mente clara y el espíritu en paz. Este agradecimiento no es un final, sino el comienzo de un nuevo ciclo de confianza y dependencia en Él. Es la confirmación de que Dios es fiel y que su palabra es viva y eficaz. 7 noches declarando la palabra de Dios para reconfigurar tu mente y reclamar tu derecho al descanso. Te lo aseguro, esto cambiará el ambiente de tu hogar y la paz de tu corazón. Es tiempo de vivir esa promesa. Cierra los ojos donde estés ahora. No importa si estás manejando, si estás cocinando, si estás en la cama. Quiero que por un momento solo cierres los ojos del corazón y permitas que la presencia de Dios inunde este espacio donde sea que te encuentres. Padre amado, en el nombre de Jesús te traemos a cada persona que escucha esta noche. Tú los conoces por nombre, por su historia, por cada lágrima derramada en secreto. Tú sabes lo que cargan, lo que nadie más sabe, lo que ni siquiera han podido poner en palabras. Gracias, Padre, porque tu amor no depende de lo que han hecho, de sus fallas, de sus errores pasados. Tu amor depende de quién eres tú. Un Dios fiel, un Padre que nunca abandona. Te pedimos que entres hoy a los rincones más cansados de su alma, donde la esperanza se ha ido apagando como una vela al viento. Entra a esos espacios oscuros donde la preocupación ha sembrado insomnio y la ansiedad ha robado la paz. Tú, Señor, que no duermes ni te adormeces, guarda el descanso de cada uno que pronuncia esta oración hoy. Líbranos del temor que llega en la madrugada, esa sombra que parece más grande en la oscuridad, y del insomnio que roba nuestras fuerzas y nos deja exhaustos antes de que empiece el día. Queremos dormir en paz, sabiendo que tú nos guardas. Y le digo a quien está escuchándome en este momento: Dios no te ha olvidado. Aunque te sientas invisible, Él te ve. Aunque creas que fallaste demasiado, Él todavía tiene un mañana, una nueva temporada, un nuevo comienzo para ti. Yo mismo he vivido noches donde el sueño era un lujo inalcanzable, donde las preocupaciones parecían montañas imposibles de escalar. Pero fue en esos momentos que decidí entregarle mi descanso, mi ansiedad, mis miedos al que me guarda y no duerme. Y te digo esto porque conozco a María, una mujer que hizo exactamente esta oración una noche, ahogada en deudas y con el temor de perder su casa. Me dice que no fue magia inmediata, pero al día siguiente una solución inesperada apareció, una cadena de eventos que la llevó a la paz. No fue magia, fue ella rindiéndose a un Dios que sí es real. Declara conmigo: con la fe de un niño que confía en su padre, cubre mi casa, Señor, cada rincón, cada puerta, cada ventana. Cubre a mi familia, a mis seres queridos, a mis hijos. Cubre mi salida y mi entrada, cada paso que doy, cada decisión que tomo. Porque el sol no me fatigará de día, ni la luna de noche, porque Jehová es mi guardador. Él me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Esta es la verdad que debemos anclar en nuestros corazones, que puedes ir a la cama en paz, porque el que te guarda no duerme. Él está velando por ti incluso mientras descansas. Repite conmigo en silencio desde donde estés, con una fe renovada: Jesús, hoy me rindo a tu cuidado. Jesús, hoy confío en tu protección.
Jesús, te abro la puerta de mi descanso. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa que nos cubre. En tu nombre, amado, y con la certeza de que tu vigilancia es eterna. Amén. Te invito a escribir en los comentarios: el que me guarda no duerme. Afirma esta verdad en tu vida. Esto fue el quinto salmo de nuestra serie, los salmos de protección. En el próximo video nos sumergiremos en el Salmo 64, un poder para romper toda conspiración, para desenmascarar la envidia oculta y desbaratar todo trabajo en secreto que se levante contra ti. No te lo pierdas. Será una revelación que traerá luz sobre áreas oscuras. Que el Dios que nunca duerme guarde tu alma, tu casa y tu descanso desde ahora y para siempre. Amén y amén. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue.
these feet may wander, I'm still lost in missing you.